Vamos a hablar a esta hora con la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Adriana Matiz, quien es coautora del proyecto que está haciendo noticia. El sábado en la Cámara de Representantes se aprobó en sexto debate la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, de niñas en Colombia. Pasa ahora entonces al Senado, donde deberá superar 2 debates en la comisión primera y luego en plenaria. Representante Matiz, gracias por acompañarnos en Redma Noticias. Buenos días. Jenner, muy buenos días. A Paula un saludo muy especial y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, antes de hablar de este proyecto que por supuesto nos interesa a todos, también ha sido noticia sus declaraciones con respecto a la rebaja en la condena de Rafael Uribe Noguera, quien es el asesino de Juliana Zamboní. ¿Usted cómo se enteró de esta rebaja en la condena? Bueno, revisando la trazabilidad del proceso y consultando el proceso de Rafael Uribe Noguera en la página de la rama judicial, donde cualquier ciudadano puede entrar a investigar, no solamente he investigado el proceso de él, sino también el de Elmer James Melchor, quien cometió un caso similar acá en mi ciudad, en la ciudad de Ibagué. Y ahí nos pudimos dar cuenta efectivamente, primero que Rafael Uribe Noguera pues había sido condenado a los 45 años de prisión por feminicidio, pena que fue aumentada en 48 meses más por acceso carnal y 2 años más por el concurso de secuestro simple agravado. Y en la consulta del proceso se puede observar claramente cómo desde el 25 de enero del año 2019 se está otorgando el derecho de redención de la pena al señor Noguera. Esa fue la primera solicitud que se le atendió a él el 25 de enero del año 2019 y por trabajo y estudio se le dio una redención de 1 mes, 9 días y 12 horas. El 11 de marzo del 2019 otra, el 18 de julio del 2019 y el 20 de enero de este año también se otorgó otra redención por trabajo. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, que es necesario que la opinión pública lo tenga absolutamente claro. Mire, si bien es cierto, existen prohibiciones expresas para otorgar los beneficios a autores o a partícipes de delitos sexuales y a aquellos que atenten contra la vida, la libertad y la integridad de los menores, como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia efectivamente, eso no implica que las penas en esas situaciones se cumplan en su totalidad, ya que esas prohibiciones no afectan ni pueden llegar a afectar las redenciones de las penas que se otorguen por la resocialización que tienen los sindicados en aspectos relacionados con el estudio, con el trabajo y con la enseñanza. Y es que aquí en nuestro país se dejó no solo en la ley 1709 del año 2014, sino además lo ratificó la Corte Constitucional en sentencia de tutela 718 del año 2015, que la redención de la pena no era un beneficio, sino que era un derecho. Y al ser un derecho es que personas como Noguera pueden tener redención de la pena por trabajo, por estudio y por enseñanza. Por eso, y esta es una de las razones que me llevó a sustentarle a la plenaria de la Cámara el por qué requeríamos de la prisión perpetua. Mire, yo les voy a contar a ustedes un caso que tuvimos aquí en la ciudad de Ibagué. En la ciudad de Ibagué teníamos un señor de nombre Elmer Melchor. Este señor se encontraba pagando ya una condena en el COIBA de Picaleña, en la cárcel de Picaleña, de 17 años, 7 meses y 20 días por el delito de acceso carnal violento y homicidio agravado. Y traigo esa pena aquí para decirles a todos que no es la de 60 años, como todo el mundo dice que es que ya existen penas de 60 años. No, a Rafael Uribe Noguera, como lo expliqué antes, los 45 años fue por feminicidio, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Juliana no fuera una niña, sino fuera un niño? ¿Cuál hubiera sido la pena que se le hubiera colocado, cierto? Y a este señor Elmer James Melchor, que cometió acceso carnal violento y homicidio agravado contra una menor de 13 años, se le dieron 17 años, 7 meses y 20 días de condena. Al señor se le da o se le aprueba el beneficio de las 72 horas porque él había cometido los hechos antes de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, y es bueno aclararlo. Se le da el beneficio de las 72 horas. Y el año pasado, cuando sale en su permiso de las 72 horas, lo primero que hace el señor, y digo lo primero que hace porque es que donde ocurrieron los hechos es muy cerca a la cárcel de Picaleña donde salía,
escoger a una niña de nombre Rosemary Castellón, una niña de 16 años de nuestra ciudad, a quien no solo torturó porque le escribió con un arma cortopunzante en su pierna la palabra Julio o el nombre Julio. No sabemos si se refería al mes o se refería al nombre de una persona. No solo la torturó, sino que además la violó y fuera de eso le quitó la vida a la niña. Si hubiera prisión perpetua ya para esa época, esto puede ser que no le hubiera ocurrido a Rosemary Castellón y se hubiera evitado con esa salida que tuvo este criminal de la cárcel de Pecaleña en su permiso de 72 horas. Representante Matiz, a este proyecto que ya se aprobó en la Cámara, como ya lo estábamos contando, le faltan 2 debates en el Senado, es decir, que aquí todavía no todo está dicho. Entiendo, dígame usted si estoy bien en los tiempos, que debe quedar aprobado este acto legislativo antes del 20 de junio para evitar que se hunda. ¿Los tiempos dan? Estás en lo correcto, Paula. Yo quiero decirte que como coordinadora del proyecto con el representante César Lorduy, hemos estado muy pendientes de estos términos. Y mire, lo que sucedió la semana pasada en la Cámara, cuando se anunció, por ejemplo, el proyecto del jueves para el viernes, donde se cometió una imprecisión que era tal vez un error de forma, pero que quise salvaguardar la legalidad de ese proyecto y por eso fue que sesionamos el día sábado. Nosotros tenemos esos términos muy bien planteados. La Cámara, el plazo máximo que tenía para sacar el proyecto, o sea, ya yéndonos al límite, era el día de mañana. Lo sacamos el sábado. Hoy ya se está mandando a Senado. Y el Senado de la República tienen el término para que de aquí al 15 de junio ellos saquen o aprueben ya en plenaria del Senado. Por si hay que realizar conciliación, se dejan unos términos para que se lleve a cabo esa conciliación por los cambios que se puedan hacer en Senado, que no hayan sido aprobados en Cámara y que tengamos que entrar a conciliar. Representante Matiz, ha sido mucha la lucha para que este proyecto, por supuesto, llegue al legislativo. Si no estoy mal, fueron casi 22 intentos. Sin embargo, en la plenaria que tuvimos en Cámara, pues teníamos 22 votos en contra. Y haciendo un recorrido por distintas opiniones sobre este proyecto, pues muchos no están de acuerdo. Dice que este proyecto no protege a los niños, dicen que la cadena perpetua puede llegar a traer inclusive más impunidad, silencio en las familias, en fin. ¿Usted qué le responde a estas personas que se están oponiendo? Mire, Germán, yo creo que lo demostramos en la plenaria y lo sigo demostrando con hechos concretos y por eso traigo a colación el tema del señor Noguera, que tiene redención de penas, quién sabe cuánto termine pagando de prisión este delincuente. Traigo el caso del señor Melchor porque esta es una persona reincidente y en el país de las personas que hoy tenemos privadas de la libertad tenemos 1.695 que son reincidentes y quiero decirles, la mayor tasa de reincidencia se ha presentado en el año 2018 y en el año 2019. Y por otra parte, en este proyecto se deja establecido un tema que es muy, muy importante en el proyecto y es una política pública integral. Se le deja la responsabilidad al gobierno para que realice una o implemente y formule una política pública integral que contenga lo siguiente, que contenga alertas tempranas, que contenga temas de educación, que contenga temas de prevención, pero también de acompañamiento psicológico. Y un tema muy importante para los que hablan de impunidad, también en la misma política se establezcan los lineamientos que permitan que haya una efectividad en las investigaciones, en la prevención de los delitos y en la protección de la víctima. Esas tres cosas son fundamentales y se deja que esa política pública, una vez realizada, quien le va a hacer seguimiento a este tema es una comisión accidental que se va a designar por parte del Congreso de la República. Yo sé que este proyecto o esta pena de prisión perpetua no es la solución a todo, pero sí es una de las medidas que se debe sin duda alguna entrar a implementar para poder
decir que vamos a tener certeza en que los violadores de nuestros niños paguen realmente las condenas que tienen que pagar. Y quiero decir algo además, es que aquí se debe trabajar también en aumentar la probabilidad y la certeza de los castigos que impone el Código Penal. ¿Y eso cómo se hace? Fortaleciendo las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial. O sea, aquí tenemos que hablar de todo un andamiaje que tiene que sufrir unas reformas estructurales. Ustedes aquí durante estos días, por el problema que se está presentando, por ejemplo, en los centros carcelarios, han escuchado mucho en torno al tema del hacinamiento carcelario. Y es que cómo no vamos a alertarnos en relación a ese tema del hacinamiento carcelario si es que nosotros tenemos un hacinamiento carcelario del 54.9%. Tenemos en las cárceles una capacidad de 80.150 personas privadas de la libertad y lo que tenemos hoy en día son 124.188 personas. Pero acá en Colombia hay un caso que ha sido exitoso y hay un caso que se debe mostrar para hablar de que sí se puede hacer resocialización y es en la única cárcel que tenemos agrícola, que es la colonia agrícola de Acacías. Miren, sí. Esa colonia agrícola de Acacías se han desarrollado 13 proyectos productivos. ¿Qué se le garantiza a la gente? Que haya una ocupación laboral, que haya una resocialización, pero además de eso que haya un autosostenimiento de ese centro carcelario. Allí los productos que se cultivan, se consumen y también se venden. Sí. Así que aquí tenemos que plantearnos una serie de reformas. No decimos que esto sea pues la solución a la violencia que hay en contra de nuestros niños, pero sí es una respuesta al clamor de la ciudadanía ante las alarmantes cifras de violencia sexual que tenemos en contra de nuestros niños. Claro. Representante a la Cámara por el Partido Conservador, Adriana Matiz, gracias por estar en Redma Noticias, muy pendientes de ese proyecto entonces en Senado. A ustedes muchísimas gracias y un feliz día para todos.